Esta es la clase número 46 y lo que vamos a hacer en esta clase es calcular algunas transformadas de Fourier utilizando este programa que se llama MATCAD. Entonces, la definición de la transformada de Fourier es esta y está escrita de manera que la computadora la entienda, sobre todo aquí donde tenemos los límites de integración. Formalmente los límites de integración tienen que ir entre menos infinito e infinito, pero si le ponemos infinito y menos infinito, puede ser que la computadora se vuelva loca. Entonces vamos a hacer varios casos de la transformada de Fourier. Vamos a tomar primero una función constante, f de t igual a 10, entonces le pedimos a la máquina que nos calcule esta integral en donde hemos sustituido aquí la función t igual a 10 y nos dice que el resultado es este que está aquí. Defino la función g de omega como esto que está aquí, que es la transformada de Fourier, y luego aquí abajo defino lo que hemos dicho que es el espectro de potencias, la suma del cuadrado de la parte real de la transformada de Fourier más el cuadrado de la parte imaginaria de la transformada de Fourier, y luego hago gráficas de todo eso. Esta es la gráfica de la función, vean, es constante 10. Esta es la gráfica de la parte real de la transformada de Fourier. Esta es la gráfica de la parte imaginaria de la transformada de Fourier. Y esta de aquí abajo es el espectro de potencias de esta función. Básicamente el espectro de potencias nos va a decir pues cuáles son las frecuencias más importantes que aparecen en la función original. El segundo ejemplo que vamos a hacer es una función triangular, y aquí la tenemos definida y la definición dice que si t vale entre 0 y 3, entonces la función tiene que ser igual a t, y si está fuera de ese intervalo, la función tiene que ser igual a menos t más 6. Pongo en la expresión para la transformada de Fourier esta función, fíjense aquí está t entre 0 y 3, y luego aquí está el otro pedazo menos t más 6 entre 3 y 6, le digo al programa que la integre y el programa me regresa esto como el resultado de la integral. Yo lo copio, defino la función g de omega, vuelvo a calcular el espectro de potencias y hago las mismas gráficas. Aquí está la gráfica de la función triangular, aquí está la gráfica de la parte real de la transformada de Fourier, y aquí está la gráfica de la parte imaginaria de la transformada de Fourier. Y aquí abajo tenemos el espectro de potencias. Vean que para esto las potencias importantes pues son un montón de potencias alrededor de 0. Un montón de frecuencias alrededor de 0, digamos que es como 2, entre menos 2 y 2 están todas las potencias, todas las frecuencias que son importantes en la generación de esta función triangular. Vamos a hacer ahora una función diente de sierra. Aquí dice que la función tiene que, cuando t vale entre 0 y 3, tiene que ser igual a t, y si no, tiene que ser igual a 0. Entonces aquí sustituyo la función en la expresión de la transformada de Fourier, integro entre 0 y 3, y el programa me dice que el resultado es este. Lo defino la transformada de Fourier como eso, vuelvo a calcular el espectro de potencias, y entonces ahí tengo las gráficas. Esta es la función diente de sierra, aquí bajaría 0 y lo volvería a subir. Esta es la transformada, es la gráfica de la parte real de la transformada de Fourier del diente de sierra, y esta es la gráfica de la parte imaginaria de la transformada de Fourier para esta función.
Y esto de aquí abajo, pues es el espectro de potencias. Fíjense, no es muy distinto al espectro de potencias de la función triangular, nada más que es un poco más ancho. Bueno, quién sabe, si sea un poco más, me parece un poco más ancho. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente ejemplo es una función diente de sierra, pero va a ser al revés. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores y graficamos la función. Vean que ahora la orientación del diente va al revés. La gráfica de la parte real de la transformada es esta. La gráfica de la parte imaginaria es esta. Y el espectro de potencias pues es muy parecido al espectro de potencias que obtuvimos anteriormente. Vamos a hacer ahora la transformada de Fourier de un pulso senoidal. ¿Qué quiere decir un pulso senoidal? Bueno, es algo que es igual a cero, excepto en un intervalo. Y aquí lo que nosotros estamos diciendo es que entre menos 6 y 6 la función se comporta como un seno que tiene un periodo de 2 unidades y fuera de ese intervalo es igual a cero. Metemos eso en la expresión de la transformada de Fourier, le decimos al programa que la integre, nos da esto, definimos la transformada de Fourier como lo que nos da el programa y luego hacemos las gráficas correspondientes. Esta es la gráfica de la función, fíjese, 0 entre menos 6 y menos infinito, y entre más 6 y más infinito es 0. Y entre menos 6 y 6, bueno, varía como una función seno de periodo 2. Si tiene periodo 2 en el intervalo entre menos 6 y 6, pues deben de caber varios periodos, ¿sí? Deben de caber pues un número de periodos entero. Y si ustedes se fijan, parece que sí, es un número entero de periodos. Fíjese cómo la gráfica de la parte real de la transformada de Fourier de esta función es cero, es constante igual a cero. En cambio, la gráfica de la parte imaginaria, pues nos da esto que está aquí. En este caso, lo que es muy interesante es el espectro de potencia. Fíjense cómo el espectro de potencias nos da, es casi cero en todas partes, con unas pequeñas oscilaciones aquí, pero de repente hay dos picos muy grandes y parece que esos dos picos son simétricos con respecto al cero. Eso quiere decir que para esta señal, esta función, hay dos frecuencias que son mayoritariamente importantes. Vamos a ver cuál es el ejemplo que tenemos. Este ejemplo es la suma de dos pulsos senoidales, pero que tienen distintas frecuencias. También están en el intervalo de menos 6 a 6, pero fíjese, es una suma de funciones senoidales, una con un periodo de 2 y otra con un periodo de 3. Lo metemos en la expresión de la transformada de Fourier y le decimos al programa que la integre. Se tardó un rato el programa en hacer esto, miren nada más la longitud del resultado que nos dio. Vamos a ver si cabe completo el resultado que nos dio. No cabe completo. Ahí se acaba, aquí se acaba y casi cabía completo. Y ahí empieza. Entonces yo lo copié y definí la transformada de Fourier, pues como eso, la G de omega, y entonces procedí a hacer las gráficas. Ahí está la gráfica de la función. Fíjense que de menos 6 a menos infinito es 0, de más 6 a más infinito es 0, y entre esos dos pues es una función que oscila, pero hace cosas raras porque es la combinación de dos funciones. Nuevamente la gráfica de la parte real de la transformada de Fourier es 0, y la gráfica de la parte imaginaria pues es igual a esto que está acá. Y fíjense ustedes que el espectro de potencias nos dice que hay aquí
dos frecuencias que son muy importantes. Dos frecuencias muy importantes, esta y esta de acá, pues podríamos ampliar la gráfica para ver en dónde están esas frecuencias, pero yo les aseguro que esas frecuencias van a estar a 1/2 y a 1/3. No se ve que estén a 1/2 y a 1/3, ¿verdad? Bueno, se ve que estas son las frecuencias importantes para esta función. Y creo que no hemos hecho más, no hicimos más ejemplos de la transformada de Fourier. Les digo, hacer ejemplos de la transformada de Fourier es difícil porque llevar a cabo las integrales puede ser bastante complicado, bastante engorroso. Entonces, por eso decidí hacerlo con el programa, y aún con el programa es difícil hacerlo. Muy bien. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.